estar en este curso de avivamiento. Rápidamente aquí me introduzco el material que vamos a ver. Mi nombre es Ricardo Portillo, como dijo David ahorita. Yo pastoreo la Iglesia Bautista Bíblica de León, en Nicaragua. Y mi familia y yo tenemos 13 años de estar sirviendo allá como misioneros. Somos misioneros australianos, somos de Australia. Tuvimos la bella oportunidad de servir aquí, en este colegio, en esta iglesia, en el 2010 y 2011. Yo creo que 10 meses estuve acá antes que viniera el pastor Feinstein, y es una tremenda bendición poder estar de vuelta. Creo que tengo 15 años de no haber regresado, así que bastante tiempo. Este material se lo voy a compartir de esta manera. El material que vamos a estudiar hoy y el contenido es algo de que nosotros vamos a estudiar mucho de historia, de cómo Dios ha obrado en tiempos de avivamiento en el pasado, pero mucho va a ser de una perspectiva exterior. Ahora, quiero explicar esto. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted ha nacido de nuevo, usted tiene vida eterna, y usted ha pasado de muerte a vida. Cuando escuchamos el término de avivamiento, es que alguien reviva gozo, paz, presencia, poder de Dios. Cosa que nosotros nunca perdemos la salvación. Pero cuando el cristiano se enfría, el cristiano cultiva o permite pecado en su vida, no camina con una cercanía a Dios, vive en un estado de lejanía con Dios. Y lo que vamos a ver esta semana es cómo revivir nuestra vida cristiana, pero también vamos a estudiar cómo Dios lo hizo no solo de forma personal y corporal como una iglesia, pero cómo Dios trajo también avivamiento a naciones completas, y no solamente tal vez cambió la vida de una persona, pero de miles de personas. Ahora, por esta misma razón, yo digo que estamos estudiando avivamiento masiva de forma exterior. ¿Por qué? Porque su maestro, yo como persona, yo no he experimentado este tipo de avivamiento. Yo no he visto miles de personas salvas a la misma vez. Cosa de que tal vez el avivamiento más reciente a nuestro tiempo hoy fue en el 1947 a 2005, debajo el ministerio y el trabajo del pastor Billy Graham. Uno de las campañas evangelísticas que él tuvo, y él estuvo predicando en muchos países del mundo. Uno llegó a tener una multitud de 1.1 millones de personas en una sola reunión, y fueron cientos de miles de personas salvos. Eso creo yo podríamos decir, es el avivamiento más reciente que podemos decir. A la misma vez hay iglesias más nuevas, tal vez en los 60, 80, en la cual Dios también ha usado, que han habido miles de personas salvas y bautizadas. Uno de ellos siendo la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, ahí debajo el pastoreo del pastor Jack Hyles. Y algo recién también con el pastor Kevin Wynn allá en México, en la Ciudad de México. También están viendo anuales cientos de miles de personas salvos. Así que de igual forma, vuelvo y repito, es mi anhelo y debe ser su anhelo, no solamente usted tal vez experimentar y ver otros llegar a un avivamiento, pero usted personalmente llegar a una cercanía, y otra vez, todos aquí, si usted es hijo de Dios, si usted es salvo, cada uno de ustedes cuenta con la morada del Espíritu Santo en ti. Todos contamos con eso, si usted es hijo de Dios.
pero no todos contamos con el poder del Espíritu Santo de Dios, la llenura de su Santo Espíritu. Y eso es algo que viene de resultado de un avivamiento, una cercanía, presencia con el Señor. Y si algo puedo, tal vez, si algo podemos cumplir en estos 4 días, aparte de, bueno, vamos a cubrir bastante material, contenido, y estaba bromeando ahorita con el hermano aquí atrás, de que esas notas son solo para hoy, ¿ok? Las de mañana, no, pero es broma, ¿ok? Y vamos a cubrir mucho contenido. Pero en mi deseo y mi oración al Señor es que si algo se cumple esta semana, con tan solo tal vez que nosotros nos acercáramos más al Señor y que tuviéramos un avivamiento personal. O es algo bello poder desear, cómo quisiera que mi iglesia, o cómo quisiera que mi familia, cómo quisiera que El Salvador tuviera un avivamiento. Pero que realmente usted no puede crear, ni forzar, ni obligar que su familia, su iglesia o esta nación tenga avivamiento. Pero sí, usted puede doblar rodillas delante de Dios. Es algo de que usted puede llegar a un avivamiento del Señor. Así que vamos a entrar aquí a nuestra primera lección, historia y avivamiento. Y creo que a finales de la clase de hoy o mañana vamos a ver lo que es el plan de estudio. Ahorita se le entregó las notas más una hoja de preguntas, y después de la clase de hoy le explico de qué se trata. Bueno, entramos aquí, historia y avivamiento. Si hay algo que hemos aprendido de la historia, es que no aprendemos de la historia. Descubrir lo que la historia enseña sobre el avivamiento es uno de los objetivos de esta clase, así como obtener un mayor entendimiento de la naturaleza del avivamiento a través del estudio de las leyes de la periodicidad y las progresiones. Entender también la dinámica de los mensajes predicados que provocaron el avivamiento, cuáles fueron el contenido, quiénes fueron, de qué forma desempeñaron la obra del Señor. Eso vamos a ver en esta lección. 2 definiciones importantes aquí: inmutable, que significa el atributo divino de inalterabilidad, es decir, que algo que no cambia, y nosotros sabemos que eso es una característica de nuestro Dios. Para mí, esto es una de las características favoritas de Dios. Ya nosotros, usted y yo cambiamos de humor, cambiamos de mente, cambiamos de opinión, cambiamos. Ya, yo no soy el mismo que era hace 15 años cuando estuve aquí en El Salvador. Yo he cambiado. Pero algo de las bellas cosas de nuestro Dios es que Él nunca cambia. Y siempre podemos contar de que Él ha sido fiel, siempre Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel mañana. Él es bueno y seguirá siendo bueno mañana. Es algo de que su inmutabilidad es algo de que debe centrar nosotros como cristianos. Lo segundo término importante, que es la infidelidad. Sin fe o confianza, infiel, sin fe, no creíble, increíble o incrédulo. Que esos términos importantes. Entremos aquí, número 1. La historia enseña de 2 leyes principales. Que estamos estudiando, simplemente viendo una vista de lo que ha pasado en historia secular. Uno es, hay 2 leyes inmutables que gobiernan los asuntos de los imperios: la ley de la periodicidad y la ley de las progresiones. ¿Qué significa esto de la periodicidad? La historia puede ser vista como un desempeño en un circuito. Es que bueno, que la historia se repite, de que bueno, aún así nosotros, uno de los circuitos que podríamos ver muy claros fue del pueblo de Israel en todo el libro de Jueces, ¿verdad? Como el Señor lo liberaba y luego ellos se apartaban del Señor, y luego llegaba el juez y otra vez volvía a liberar, y otra vez hacían lo que a ellos les parecía bueno en sus propios ojos. Eso es un circuito ahí que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Históricamente también hay un circuito que todas las civilizaciones, la raza humana también pasa. Hay una revolución regular en un tiempo determinado, una serie de circuitos sucesivos. Número 3, hay progresiones. El hecho histórico de moverse hacia adelante, un proceder en un curso, movimiento hacia adelante. Estos son reconocidos por la mayoría de los historiadores. Ahora,
está la ley de la periodicidad. En cada 2000 años, más o menos, una civilización cae o sufre un cambio y es casi equivalente a una caída. Okay. Nosotros, si estudiamos la historia de civilizaciones, nosotros, podemos reconocer grandes civilizaciones que en su tiempo dominaron el mundo entero, así como los egipcios y luego los babilonios y los asirios, los griegos, los romanos y los españoles, así como los británicos, tuvieron grande poder e influencia sobre la tierra, pero cada uno de ellos también tuvo su caída. Y lo que estamos viendo es que en historia hay ese circuito de que suben en poder, en influencia, en dominio, y luego hay una caída. ¿Por qué estamos viendo eso? ¿Qué tiene que ver eso con avivamiento? Algo que va a detener de que en nuestros días haya una caída es que usted como yo, el pueblo cristiano, las naciones vuelvan a Dios. La razón por la cual, así como ejemplo, Roma y el Imperio Romano en los días, ellos estaban en su apogeo en los días que el Señor estuvo sobre la tierra, cayeron, fue por lo mismo de que vemos en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 la Biblia dice que ellos completamente dieron su espalda al Señor y se deleitaban en las cosas que Dios aborrecía, y Dios los entregó a esa mente reprobada. Esto es lo que fue la razón por la caída de esa civilización en ese tiempo, porque dieron su espalda a Dios. Ahora, una nación, ahí número 1 debajo inciso A, una nación semi-civilizada, pujante y bárbara, casi siempre es en un estado bajo de cultura y civilización, es usado por la mano de Dios incluso para castigar al pueblo más refinado. Tomen su Biblia conmigo y espero que tengan ahí su Biblia. Okay. Vamos a Habacuc capítulo 1. Habacuc capítulo 1. En Habacuc capítulo 1, versículo 12. Aquí está el profeta. Está poniendo su queja. Está poniendo una queja porque está viendo al pueblo de Israel sufrir debajo de manos de malvados. Y aquí está en Habacuc capítulo 1, versículo 12. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc, la queja de Habacuc era: ¿cómo puede ser, Señor, de que nos castiga si él no tanto era de que le estaba cayendo un castigo a Israel, pero de que lo estaba castigando con un pueblo mayormente malvado? Eran peor que ellos, y Dios usó a esos imperios como los babilonios y los asirios para conquistarlos y tenerlos cautivos. Gente de que eran perversos, los babilonios como los asirios, ellos en adoración a su Dios venían y cometían infanticida, matando a bebés en adoración a sus dioses. Qué maldad, qué perversidad. Y esta gente fue lo que Dios usó para castigar a su pueblo. Y Habacuc dice: ¿cómo puede ser? Ahora vemos a este profeta perplejo y pregunta por qué Dios escogería una nación más malvada para castigar a una nación que comparativamente era menos malvada. Él no está cuestionando el hecho que Israel necesitaba ser castigado por su pecado. Estaba cuestionando el agente usado por Dios para castigar a Israel. Ahora, la civilización que disfrutamos y la civilización occidental tiene aproximadamente 1000 años.
Comenzó con la caída de Constantinopla por parte de Mohammed II y sus turcos, Seljuk. Los eruditos griegos, maestros, el aprendizaje y la cultura fueron esparcidos por el entonces conocido por el mundo occidental. Los historiadores y teólogos doctos reconocen que mientras nos acercamos al año 2000, bueno, ya estamos en el mismo borde de una agitación. A menos que Dios intervenga pronto, es inevitable. Ahora entramos aquí y vimos la ley de periodicidad, bueno, que hay un circuito en la historia. Luego también la ley de las progresiones. En la historia de cada nación, con excepción de una, ha habido cuatro periodos consecutivos bien definidos, ¿okay? La cual cada civilización, la que él está cuestionando aquí, cada uno pasa, ¿okay? Así que el periodo de descubrimiento y colonización. Cuando una nación es fundada por el duro trabajo y los principios, ¿sí? Y está el pensar de, bueno, aquí vamos a echarle adelante, hay trabajo, hay sueños y esta colonización. Y entendemos de que no toda, en la historia, no toda colonización fue agradable. Muchos fueron bastante feos, ¿verdad? En cómo vinieron y a diferentes países conquistaron y colonizaron a diferentes países. Pero cuando una nación es fundada por un duro trabajo y los principios, inciso B, el periodo de expansión y cultivo. La nación comienza a crecer comercialmente. Bueno, okay, ya comienza el comercio, empresarios, movimientos, transacciones. Nosotros cuando estudiamos el libro, estudiamos la Biblia, sabemos de que regiones y ciudades así como Corinto y Éfeso fueron conocidos por el dinero, el comercio que estábamos viendo en esos lugares. Pero lo mismo Pablo tuvo que enfatizar a ellos, ¿verdad? Que el pueblo de Corinto era la iglesia en Corinto y el pueblo de Corinto era una nación, un pueblo de que estaba tan enfocado en la lujuria, en la avaricia, en todo lo que podían obtener con sus manos, tal así que afectó a la iglesia de Corinto a ser una iglesia carnal. Y todo el libro de 1 Corintios está dirigido a eso. Igualmente Éfeso, sabemos de que luego Dios en Apocalipsis se refiere a esa iglesia como una iglesia que ni caliente ni fría, tibia, y es por lo mismo de que había bastante dinero fluyendo en este lugar, y esto los distrajo su mente y sus corazones a la gente ahí, la gente secular, así como la iglesia. Así que hay un periodo de expansión y cultivo. Inciso C, el periodo de ocio y lujo. Este es un tiempo cuando las artes florecen y la nación devuelve educada. La tragedia es que todas las veces el ocio y el lujo se han degenerado en libertinaje. Okay. Por lo mismo de que se ha colonizado, la gente va trabajando, va obteniendo, va creciendo tal vez en su capacidad, en lo que obtienen, lo que han logrado, pero también luego entra el ocio, el lujo y decir, bueno, estamos tranquilos, hemos sembrado, tenemos aquí, hemos construido, hemos prosperado. Y ahora, ¿qué podemos ocupar nuestra mente, entretener nuestro tiempo? ¿En qué podemos usar la grosura de nuestra riqueza? Y entra este periodo donde de igual forma hoy, naciones que van así en crecimiento. Y le voy a dar este ejemplo. Ustedes creo que conocen y creo que ha venido acá Pastor Ed Bordell, misionero en Costa Rica. Él nos ha visitado a nosotros en Nicaragua muchas veces, y la primera vez que él vino, él me dijo, mira, Ricardo, Nicaragua y la ciudad de León está igualito como cuando yo llegué a San José
hace 30 y pico años. Y yo dije, ¿pero a qué se refiere? Bueno, había gente trabajadora, gente que con ambición, gente con deseo de hacerle y trabajar, pero ya 30 años ha pasado y la gente que estaba así ya mucho han conseguido, ya mucho tienen y ahora están ociosos, ahora usan mal lo que han conseguido y derrochan tiempo y derrochan recursos y pierden su tiempo en cosas que no honra ni glorifica al Señor. Y sí, ahorita, y me está diciendo con ese fin, ahorita hay que aprovechar que el corazón de nicaragüense está suave, dócil, deseando un hambre hacia el Señor. Pero eso sucede cuando hay un pueblo, una gente de que, bueno, muchos han obtenido y luego esas cosas y el tiempo los lleva a ociosidad y una lejanía del Señor. Vamos a la letra D, el periodo de deterioro y destrucción. Ninguna gran nación alguna vez ha caído por un efecto exterior. Siempre han sido las faltas, fracasos, corrupción y podredumbre de adentro lo que han resquebrajado un pueblo. Que es la idea de que desde adentro, la manera que han manejado su nación, la manera que ellos han sido adelante, ha sido su propio derrumbe. Ahora, solo una nación fue salvada de este aparentemente cataclismo, el Imperio Británico. No fue salvado por los ejércitos, las flotas, hombres de Estado o la riqueza, sino por el avivamiento de John Wesley. Al momento que comenzó el avivamiento de Wesley, las 13 colonias estaban de capa caída. ¿Okay? Las 13 colonias estaban haciendo el país de los Estados Unidos, recién habían migrado, estaban todavía colonias, y John Wesley en Inglaterra, con John Wesley inicia un avivamiento. Y voy a darle fecha aquí, usted puede ponerlo aparte. El 24 de mayo 1738 en Londres, Inglaterra. 24 de mayo 1738, Londres, Inglaterra, inicia el gran avivamiento. Este avivamiento abarcó Inglaterra, Escocia, Irlanda, los Estados Unidos, abarcó todas estas áreas donde Dios, el Espíritu Santo de Dios, estaba moviendo entre su pueblo. Y solo para darle una idea, la cuarta población de Inglaterra fueron salvos. La cuarta parte de la población de Inglaterra en ese avivamiento recibieron a Cristo. Imagínense esto. Imagínense nosotros salir de aquí y cada cuarta persona es una persona cristiana. Es cristiano. Increíble lo que Dios había hecho, lo que Dios hizo en ese tiempo debajo del ministerio de John Wesley. Y bueno, ahí en ese mismo tiempo, en esa misma etapa, fue John Wesley, fue Jonathan Edwards, fue George Whitefield, esos siervos del Señor que Dios usó para traer ese avivamiento ahí en esta época, 1738 en adelante. Ahora, aquí vamos a llenar aquí los próximos, número 1 ahí debajo inciso F. La infidelidad francesa está pujando en contra de la fe anglosajona por la vida de la nación. Las colonias estaban en medio de una depresión generalizada. El dólar o la moneda, ¿verdad?, del colonizador valía 3 centavos en los mercados del mundo. Así que estaba por la calle, no valía nada. Fue un tiempo como este en que John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards comenzaron a pedir a los conocedores que regresen a Dios. Se inició un avivamiento desde Massachusetts hasta Georgia. Un avivamiento salvó esta nación para Dios y Cristo.
este decaimiento de todo lo que hubiera sido el Imperio Romano y luego también el arranque también de los Estados Unidos fue detenido por el hecho de que el pueblo de Dios regresó a Dios. Y en miles gente fueron salvos. Así que veamos esto. ¿Qué fue lo que predicaron? Voy a meter esta nota aquí hoy en esto. Está el concepto, la idea de hoy de tal vez iglesias y líderes espirituales de que se requiere tal vez un cambio en nuestro mensaje o un cambio en tal vez nuestros métodos. Se requiere tal vez meter más escándalo o cierta música o cierta estrategia para volver a ver estos tipos de avivamientos. Pero lo que quiero hacer entender de que en este tiempo, en 1700, así como en el día de Pentecostés, cuando fueron 3,000 salvos, no había tele, radio, internet, no estaba el escándalo de toda la música. Lo que había era el mensaje del Evangelio. El poder del Espíritu Santo de Dios hizo toda la diferencia. Así que hoy en día igual, cuando nosotros pensamos, bueno, Señor, tráiganos otra vez personalmente, así como mi familia, así como mi iglesia, así como mi nación, a un avivamiento, no es por las estrategias, no es por los métodos o por tal vez aún cierta persona tiene un don de avivamiento. No se trata de eso, se trata del Evangelio. Si usted y yo hoy vivimos cada momento de nuestra vida reaccionando y respondiendo a todo lo que es el Evangelio para nosotros, cambiará nuestra vida. O cuántas veces tal vez nosotros estamos en la calle y el Espíritu Santo de Dios nos dice, vaya y traiga un tratado, y nosotros decimos, no tengo tiempo, o me da pena, o ahorita yo hablé con esta persona, y nosotros usamos excusas, razones personales, en vez de que Dios mismo sea nuestra guía. El Espíritu Santo de Dios es el que nos manda, nos guía, y no vemos el resultado, el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros y el resultado de ello, porque nosotros no respondemos por Él, pero respondemos por nuestra carne. Y no es que el Evangelio es falto de poder, es que el cristiano es falto de practicar la palabra de Dios. Así que cuando llegamos a este punto aquí en el 4, la importancia del mensaje que predicaron, aquí vamos. Esto es importante porque si el mensaje funcionó para entonces, funcionará para ahora. Algunas veces nuestros mensajes se despistan por los asuntos. Ellos, uno de los temas primordiales que predicaron, inciso A, predicaron lo horrible del pecado en su alcance y su ruina. Predicaron lo horrible del pecado en su alcance y su ruina. ¿Sabes algo de que es lastimoso y es triste? De que bueno, el mundo, y eso es desde Adán, ¿verdad? Que el mundo no ve lo severo, no considera lo gravoso que es el pecado hacia Dios. Pero es lastimoso aún más que aún el cristiano hoy se deleita en cosas que Dios aborrece. Y es algo de que ¿cómo podemos esperar nosotros la presencia y el poder de Dios si el cristiano no considera igual de horrible el pecado como él lo considera? Más bien lo cultivamos. Más bien hay cristianos que llevan doble vida. Ya una vida en presente de otros y otro en privado. Y es algo de que, ¿por qué hace eso? Porque no considera el pecado como algo gravoso, horrible. Algo de lo cual Dios considera asqueroso y abominación. Y parte del mensaje que se llevó durante el avivamiento es que el pecado es horrible. No algo que, bueno, está bien solo un poquito. Está bien si nadie se da cuenta.
Está bien si es solo por un momento. Es una mentira blanca. No fue un chisme, fue una petición de oración. ¿Entiende eso? Nosotros vemos el pecado y vemos el pecado a veces como algo risible. Pero hay cristianos hoy de que cultivan y promuevan y viven en pecado y no les afecta. Y bueno, uno se pregunta, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué es personalmente y por qué mi hogar y por qué mi iglesia es falto de movimiento? Bueno, ahí podemos dar la primera respuesta. Porque no consideramos el pecado igual de horrible como nuestro Dios lo ve. La Biblia dice, nuestro Dios es santo, santo, santo. Lo único que podía responder Isaías cuando estuvo en la majestad y la gloria de Dios, él dijo, ¡ay de mí! Él dijo, no, yo no soy digno para estar delante de su presencia y su majestad. Él en ese momento, él estaba delante del Señor y él dijo, yo soy sucio, soy perverso, veo su majestad y su pureza y ¿quién soy yo? Y el cristiano de igual forma hoy debe entender de que nuestro pecado es algo gravoso, es algo que Dios considera indignante, no es algo en el cual nosotros no debemos deleitar. Vemos aquí, número 1, debajo del inciso A, su alcance. Durante ese avivamiento nombraron el pecado en todo lugar a toda persona. Debemos decir más que el pecado es malo y debe ser expuesto. Pero cuidado hoy. Y yo sé que Iglesia Bautista Manuel, así como nuestra iglesia allá en León, nosotros y su pastor no va a tener miedo de predicar contra el pecado. Yo tampoco tengo miedo de predicar contra el pecado. Pero es algo de que muchos cristianos en su hogar, mamá y papá, saben de que hay pecado en su casa. Niños jóvenes saben que hay pecado en su casa y no los molesta. Algunos de ustedes hoy van a regresar a su casa y tal vez van a poner la tele y van a ver algo que Dios aborrece. Y lo van a ver como para entretenerte. Tal vez alguien va a venir y poner unos audífonos y va a escuchar una música que habla algo muy en contra de Dios. Y lo hace para entretenerte. El avivamiento, inciso B, es una exposición del pecado. Es una exposición del pecado. El pecado siempre será expuesto durante un avivamiento. Y es algo de que el pastor, el predicador, el evangelista, quien sea, puede venir y declararlo, esto es pecado, pero es otra cosa que el pueblo de Dios responde, si tiene toda la razón, me arrepiento. ¿Ya? Y parte del avivamiento es que uno venga y reconozca, bueno, sí, eso sí es cierto, mi manera de hablar, y mi conducta, mis amistades, mis relaciones, mi forma de ser, esto no agrada al Señor. Señor, estoy de acuerdo, me arrepiento, perdóname. Y que usted exponga y confiese su pecado ante el Señor, los pecados de la iglesia, el compañero, la comunidad y los hijos. Vemos su alcance y número 2, su ruina. Predicaron de la seguridad del juicio en el infierno caliente y de la eternidad en él. En Efesios 2, versículo 1, la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo a la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto era
nuestra condición ante el Señor y nuestro destino ante de Cristo. En Efesios 2, en 1 a 3, los pecadores están muertos, dominados, dirigidos, desobedientes y condenados. Así que vemos su ruina. El alcance es que, bueno, el pecado es horrible, es algo severo, agravoso el Señor. Su ruina es, bueno, ¿qué consecuencia tiene? Y entendemos de que si no tenemos el perdón del Señor y que Él lave todos nuestros pecados, el pecado manda al hombre al infierno. Eso es el destino del pecador. Número 3, su rescate. Su rescate. Solo en Cristo, en 1 Timoteo 1:15, la Biblia dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Okay? Cristo, eso es parte del mensaje. ¿Okay? El mensaje que predicaron durante ese avivamiento de John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, era de que el pecado es horrible. El pecado te enviará al infierno. Y la única solución es Cristo. ¿Okay? Esto es el mensaje que usted y yo hemos escuchado y hemos recibido. No es algo de que aquí no es un mensaje nuevo. Es el mismo mensaje que por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo hay salvación. Y al poner nuestra fe en Él, tenemos salvación. Inciso B, predicaron del poder del Salvador. Predicaron del poder del Salvador. Poder de su amor. Puede salvar a todos. Puede salvar a todos. Poder de su poder, es decir, que puede rescatar a todos. Salvar y rescatar a todos. El avivamiento es una experiencia de poder. En Efesios 5:18 la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Regreso a eso, ya hice un comentario acerca de esto. La Biblia dice en Romanos 6 de que cuando usted recibe a Cristo como Salvador, usted es bautizado por el Espíritu Santo, usted es unido con Cristo. Ahora eso es su nuevo estado. Usted, el Espíritu Santo de Dios, ahora es las garras o la seña muestra de que eres salvo. Así como cuando, bueno, al ganado, ¿verdad? Vienen y con un sello, ellos calientan ese hierro y luego vienen y le hacen ahí, ya queda manchado, y decir, bueno, es de tal dueño, tal finca. El Espíritu Santo de Dios es también nuestro de que somos de Él. Así que el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros. Eso no cambia. Tenemos continuamente la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por lo mismo, de que usted no va a escuchar en su iglesia de que nosotros pidamos al Señor en oración o en canto que caiga otra vez el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros. ¿Okay? Mientras si nosotros vamos a una iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, carismática, ellos sí van a orar por el Espíritu Santo de Dios que renueva a ellos, o que caiga, o que el fuego del Espíritu, ¿verdad? Todo eso me hace, ellos no saben, pero realmente si ellos están pidiendo el Espíritu, es porque aún en su propia oración ellos saben que no son salvos. Porque si no lo tienen, no son salvos. ¿Ya? Ahora, la presencia del Espíritu Santo de Dios está en su morada, pero el poder del Espíritu Santo de Dios está en su llenura. ¿Okay? Y voy a rápidamente a decir ahí, cuando dice en Efesios 5, dice que no os embriaguéis con vino, es que ¿qué pasa? Cuando alguien toma, ¿verdad? Toma esa cerveza, ese licor, ese alcohol, después de un tiempo, ellos van a estar debajo del dominio, el control de ese licor. Y diferente gente reacciona de diferente manera. Algunos son burlescos y se ríen y de todo hacen broma cuando están debajo del dominio del alcohol. Otros son violentos.
otros que se duermen, otros les gusta ir a caminata, ¿verdad? Pero están debajo del dominio del alcohol. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? En vez de que estén debajo del dominio del alcohol, quiero que esté debajo del dominio del Espíritu Santo de Dios. Y que se entregue y cede su voluntad a Él. Y ahora quiere decir esto de que mis palabras, mis pasos, mis decisiones van a ser dominados por lo que Él quiere. ¿Y sabe en qué resulta su poder? Porque estoy debajo de su dominio. Yo tengo, mi esposa y yo tenemos 4 hijos. Ricardito, Sofía, Rebeca y Ana. Y 3 de ellos son bastante iguales en su personalidad. Pero una de ellas, Rebeca, que es la tercera, ella es bastante como mi esposa. Ella es más delicada, más refinada. Ella es más calladita, más reservada. Hace buen rato fuimos al mar. Y bueno, estando en el mar, estando en las olas, la más pequeña, la de 6 años, apenas está sabiendo nadar, pero ella se tira, se mete al mar, ¿ya? Igual mi hijo, el grandote, y la Sofía de 10 años, ellos se meten. Pero la Rebeca solo queda viendo. Y qué miedo y qué susto, y no me meto. Pero luego ella dice, papi, métame, llévame. Y yo llego al mar, sí voy a pasar con Dios, pero yo quiero relajarme, no quiero cargarla todo el rato. ¿Ya? Pero bueno, ni modo, la voy a cargar, la cargué. Ya, lo metimos al agua y de repente ese tremendo temor que ella tenía el miedo que tenía, se le quitó. Ya más bien ella ya estaba molestando a sus hermanos, ¿verdad? Empujándole agua y metiendo la cabeza. Pero ella se sintió empoderada, pero porque estaba en mis manos. El poder del Espíritu Santo de Dios es cuando nosotros cedemos el control a Él. Y el Espíritu, aquí en Efesios 5:18, el avivamiento es una experiencia de poder. Sigamos, inciso B. El avivamiento es una ejecución de milagros. En Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pero un milagro más grande que el salto de Juan en el vientre de su madre es el nuevo nacimiento de un creyente. Ayer nosotros, esto no es normal, y lo estábamos celebrando entre la iglesia ayer. Así como ustedes también tienen días donde en la iglesia tal vez ven 2 o 3 o 4 o 5 visitas que llegan. Ayer nos llegaron por primera vez, y no era una actividad, no era un servicio fuera normal. Tuvimos 17 visitas de primera vez, así de repente. Y nosotros, bueno, gloria a Dios, ya se llenó un poco más allá. Pero aparte de eso, 5 de ellos fueron salvos. 3 de esos 5 fueron de la misma familia, 3 hermanas. Yo digo, ayer, en esa familia hubo un avivamiento tremendo. Ellos saliendo de su casa pensando, bueno, me invitaron, la vecina me invitó, vamos a ir, no conocemos, vamos a ir. Las 3 regresaron a su casa ese día, pasando de las tinieblas a la luz, de perdido a hallado, hijo de su audiencia, hijo de Dios. Hay un gran avivamiento que ha sucedido en esa casa. Ya, ahorita mandé a un hermano de nuestra iglesia, le dije, hermano Alfredo, hermano Jocelyn, no pierdan esta oportunidad, hay vida y vaya, vamos a cultivarlo, vamos a animarles. Ellos ahora están preguntando, ahora que tengo vida, ¿qué hago? ¿Qué se trata de esta nueva vida que tengo en el Señor? Y nosotros queremos ir a ayudar. Ahora, el avivamiento es una ejecución de milagros. Nosotros jamás debemos verlo como algo común y algo ordinario. Cuando alguien viene a Cristo, es un tremendo milagro. Que pasan de condenados ahora libres y salvos en el Señor. Y jamás, cuando su pastor viene y dice, tal vez tal persona, o vimos ayer, fuimos en almas y vimos 2 personas salvas, de ustedes decir, bueno, milagro, gloria a Dios. No me decía otro más. Porque entendemos eso de que hay otro más hoy que va a morir
sin Cristo. Y su eternidad va a ser el infierno. Y eso nos debe afligir. Así como nos debemos gozar cuando alguien recibe a Cristo. Veamos el inciso C. El avivamiento es una evangelización de pecadores. Es una evangelización de pecadores. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No podemos decir, nosotros podemos tener tal vez allá hasta que vine yo a Latinoamérica, que escuché como diferentes términos de los eventos, ¿verdad? Como campaña evangelística, diferentes términos. Y en los Estados Unidos usan el término como de revival o avivamiento, ¿verdad? Para alguna actividad o alguna reunión. Pero ¿sabe? Una reunión que no importa si llegaron 100, 1000, 5000, el simple hecho de vernos reunidos no significa avivamiento. Avivamiento siempre va a resultar en almas salvas. Siempre va a resultar en almas salvas. Imagínense qué distinto y raro hubiera sido el día de Pentecostés. El Espíritu Santo de Dios cae sobre Pedro y bueno, qué raro fuera hoy también, ¿verdad? Que tuviéramos la misma ceñita, de ahí la llamita sobre la cabeza, ¿verdad? Teniendo el Espíritu Santo sobre nosotros, pero imagínense qué raro hubiera sido. Pedro ahí, ¿verdad? La llamita encendida, Pedro comenzando a predicar, todo el mundo entendiendo en su idioma. Qué raro hubiera sido si nadie hubiera respondido. Si nadie hubiera aceptado a Cristo. Es decir, hubiera sido un escándalo, pero sin resultados. Hay eventos que se hacen hoy, le dicen tal vez un avivamiento o campaña evangelística, o aún dicen un concierto cristiano. Pero realmente no podemos decir que es un avivamiento si no hay el fin de ello, no es que fueron gente salva. Puede ser hoy, nosotros podemos, a mí me encanta servicios donde, bueno, se canta aquí, vamos a cantar allá, y nosotros estamos adorando al Señor. Me encanta ese tipo de servicios. Pero mayormente debe ser el enfoque, ¿verdad? Las dos cosas: salvación del hombre como la edificación del cuerpo. Eso siempre debe ser el enfoque. Y yo sé que la música ayuda para edificar el cuerpo, pero eso siempre debe ser también clave. Y nunca vamos a ver avivamiento sin que el resultado sea almas salvas. ¿Okay? Sigamos, inciso D. El avivamiento es la exaltación del Salvador. Es la exaltación del Salvador. Filipenses 2:10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El avivamiento no se trata, ese día, el día de Pentecostés, no se trató al final del día, wow, qué palabras de Pedro. Se trató de Cristo. Y avivamiento no se trata de un tal vez, yo bromeo así como, yo bromeo con mi esposa, y que también entre nosotros como bautistas, hay sus celebridades bautistas. Hay ciertos pastores que nosotros admiramos y respetamos, pero entendemos eso, que no se trata de ellos, se trata de nuestro Señor. Y avivamiento va a ser también una mirada fija en el consumidor, en el autor y consumidor de nuestra fe. Exaltarlo a Él. Y no se trata de exaltar una persona, una iglesia, se trata de exaltar a nuestro Salvador. Inciso C. Predicaron la estrechez de la salvación. Tenían un Señor Jesucristo. En Hechos 10 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos. Tenían un guía, el Espíritu Santo.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Okay? Un Señor Jesucristo, un guía del Espíritu Santo, un libro, la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Tenían una determinación: predicar el Evangelio. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Es lógico, no es difícil explicar por qué la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén, trastornó el mundo entero con el Evangelio, cuando el Evangelio no era tan solo una parte de su vida, era toda su vida. El cristianismo que vivimos hoy, digo vivimos porque, bueno, caemos en el mismo, hacemos lo mismo. Ya tenemos nuestra agenda, nuestro horario aún como iglesia. Tal día nos reunimos, tal día estamos activados, tal día hacemos aquí, tal día estamos allá. Pero ya hacemos como comportamientos. Aquí es donde yo practico mi cristianismo. En estos tiempos, en este lugar, de esta manera. Mientras cuando vemos la iglesia de Jerusalén, que la Biblia dice que todos los días se reunían y todos los días había gente que se agregaba en la iglesia, eso me quiere decir de que todos los días esta gente estaba detrás de gente y hablando del Señor y viviendo Cristo delante de su familia, delante del vecindario. No era yo soy cristiano domingo y miércoles. Yo soy cristiano los 7 de las semanas y los 24 horas al día. Y por eso mismo nosotros decimos, bueno, ¿por qué que vieron ellos? ¿Verdad? El Evangelio llegó hasta las fronteras del Imperio Romano. ¿Cómo hicieron eso? Es porque estaban viviendo vivos su vida cristiana. Sigamos ahí. Inciso o número 5. Tenían una vida, creo que ya estamos ahí, ¿verdad? Tenían una vida que estaban determinados a pasarla en la búsqueda de almas. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También solo tenían un mensaje: la salvación por fe en el unigénito Hijo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Número 7. Los hombres tenían que ser nacidos de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que aquí concluimos esta primera lección. Reconociendo la crisis que enfrentamos, dándonos cuenta de las armas que tenemos, recordando el poder que es nuestro, especializándonos en lo horrible del pecado, el poder del Salvador y la estrechez de la salvación, ore, testifique, predique para la victoria de una nación, capture un mundo y comience ese avivamiento arrasador. Voy a terminar así esta clase con decir esto. Hermanos, ustedes ahorita tienen un presidente que ha cambiado su nación bastante. Y es un hombre. Yo sé que tiene mucha gente que lo apoyan, están detrás de él, pero es un hombre. ¿Qué tal si el Espíritu Santo de Dios se activara en El Salvador? Ya, ese país ha cambiado por reformas, ¿verdad?, legales acá en el país, diferentes cosas que han hecho. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo de Dios moviera por su pueblo? ¿Qué cambiaría en ese país? Todo Centroamérica. Si el Espíritu Santo de Dios tuviera dominio sobre nosotros y le cediéramos su voluntad y su propósito en nuestras vidas.
Bueno, vamos a darle un receso de 10 minutos, ¿ok? Tienes que ir a tomar agua, ir al baño. Vamos a volver en 10 minutos a lección 2.